Y dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Tremendo. Pero bueno, esto fue lo que pasó. Pero ¿sabe qué? Dice el versículo 42, que es lo que más me quiero centrar. Esas personas que llegaron a la iglesia, conjuntamente con todos sus discípulos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y voy a desglosar un poquito este versículo porque es poderoso. Y posiblemente todos lo conocemos, lo hemos oído, pero ¿cuántos estamos perseverando? ¿Sí saben qué es perseverar? Es mantenerte constante en eso, en esa actividad que dicen que van a hacer. Es no desmayar, es no dejar de hacerlo. Y esta gente, los 3,000 más los discípulos, perseveraban en la doctrina. Ellos hicieron, gracias a esa perseverancia de ellos, hicieron que la iglesia tomara un lugar importante y preponderante en la vida de Jerusalén en esa época. Y después en todo el mundo, hermano. Eso fue lo que ellos hicieron. Ahí nació una iglesia que hasta hoy está viva. Hasta hoy, gracias a eso, que muchos perseveran en ese tipo de doctrina. ¿Sabe qué? Dice, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Hermano, la doctrina de los apóstoles, básicamente voy a decir que es doctrina, es el conjunto de enseñanzas que conforman una tendencia religiosa o filosófica, porque también hay doctrinas filosóficas. Pero ¿sabe qué? Depende de si esa enseñanza es verdad, va a perdurar en el tiempo. Y gloria a Dios que esa perseverar en la doctrina de los apóstoles perdurará hasta que Cristo venga a la tierra, hermano. No hay nadie que pueda quitar esa doctrina, porque es la doctrina que Jesús les enseñó. Amén. Mateo 28 les dijo cuando ya se iba a ir de este mundo, había resucitado, y le dijo, toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra, y yo ya me voy. No le dijo, no está escrito así, pero digo yo, por tanto ustedes, discípulos míos, id, una orden, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Esa era la doctrina de los apóstoles, enseñar la doctrina con que Cristo los adoctrinó a ellos. Y hermano, la doctrina de Cristo está aquí, en la Biblia. Y especialmente, lea los 4 evangelios, hermano, y mire qué tanto de lo que hizo Cristo estás haciendo tú en tu vida. ¿Y qué te falta? Y comienza a perseverar en eso. Señor, yo tengo que cambiar esto. No lo he hecho, tengo que hacerlo. Tengo que comenzar a transformar eso en mí, ¿no? Hermano, yo le decía que la doctrina es un conjunto de enseñanzas que conforman una tendencia religiosa y que perdura a través del tiempo hasta que se arraiga o se desecha por no poder soportar la prueba con la verdad. Hay muchas doctrinas falsas que no han podido soportar la verdad del mundo, que tiene que perdurar. Pero la doctrina de Cristo dice, cielo y tierra pasará,
mi palabra no pasará. Y yo quiero hablarles de algunos puntos importantes de esa doctrina. La principal doctrina que dejó Cristo fue la salvación, hermano. Es el único que puede salvarnos. No hay otro hombre. Dice la Biblia, porque en 1 Timoteo 2, del 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. ¿Cierto? Pero yo voy a leerles desde el versículo 3 de 2 Timoteo, de 1 Timoteo 2. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Algo bueno es algo que nos conviene, ¿sí o no? Y algo que dice, y agradable delante de Dios. ¿Ustedes quieren agradar al Señor? Cada uno de nosotros tenemos que buscar agradar a Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántas personas conoces tú que no son salvas? Todos los hombres. Yo creo que conocemos más de los que no son salvos que los que somos salvos, ¿o no? O sea, tenemos un trabajo grande, hermano. Créame que esto es un trabajo. Eso es perseverar. Trabajar. Actuar para hacer que añadir más a la iglesia. Y ahorita voy a hablar de eso. Porque nosotros no podemos estar tranquilos aquí sentados diciendo que yo vengo todos los domingos a la iglesia y yo soy un buen cristiano. Si no agradamos a Dios. Haciendo que muchos de los que no conocen a Él y no conocen la salvación, viven todavía en el mundo perdidos. Amén. Hermano, es un trabajo de toda la iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos de perseverar en esa es la doctrina. Eso es trabajar en la doctrina. Amén. Eso es perseverar. Entonces, hermano, la doctrina de la salvación, Él fue el Salvador del mundo, es el Salvador del mundo. Y muchos no conocen a ese Salvador. Y aun conociéndolos, están dudando. Entonces tenemos que trabajar mucho nosotros para que Dios transforme esas vidas, esos corazones endurecidos. Amén. Otra doctrina fue la doctrina del perdón de los pecados. Antes tenían que hacer muchos rituales para buscar ser perdonados sus pecados. Tenían que coger un ternero, novillo, degollarlo, limpiarse, derramar la sangre. Pero Cristo, el Cordero inmolado, nos limpia de todo pecado. Amén. Esa es la obra poderosa de Cristo. Lo que hizo en la cruz nadie más lo puede hacer por nosotros. Él derramó su sangre, hermano, por cada uno de nosotros, pero también por cada uno de esos que están perdidos en el mundo. Es nuestro pedirle a Dios que nos dé la estrategia, la forma de poder transformar esas vidas. Pero si ni siquiera lo sentimos en nuestro corazón, ni nunca pasa por nuestra mente irle a hablar a alguien del Señor, de esa doctrina de la salvación, ¿cómo va a él conocer? ¿Cómo predicarán si no hay nadie que les predique? Dice Romanos. No está dentro del grupo. ¿Y cómo irán si no hay nadie que les hable? Hermano, pídale a Dios que le dé a usted la palabra, el tiempo, el lugar, que le muestre cuándo acercarse a esa persona que tiene un corazón endurecido. Y le diga, Señor,
Yo estoy orando para que tú cambies el corazón de esta persona. Y que cuando yo le hable, Señor, tú ya lo hayas hecho sensible a la palabra que tú vas a poner en mi boca para presentarte el Evangelio, la doctrina, la salvación, Señor. Amén. Ese es el trabajo que tenemos todos como iglesia, hermano. Nosotros no podemos estar tranquilos aquí sentados confiando que otros tienen que hacer la obra. Todos somos su iglesia. Esos 3,000 que recibieron comenzaron a perseverar en la doctrina, trabajar en la doctrina, y ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, la doctrina del perdón es a través de Cristo, pero nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos: confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primero, confesar. Hay que confesar. Hermano, si tú tienes todas las noches, vaya a la presencia de Dios y confiese las cosas que has hecho incorrectamente, que sabes que deshonraron a Dios. Y va a ver cómo Dios lo hace sensible a entender que hay cosas que tú haces que no le agradan a Él. Son pequeñas zorras, que dice la Biblia. Amén. Pequeñas zorras que quitan dañan las grandes viñas, hermano. La vida nuestra se daña por una mentira, por una mala mirada, por un mal pensamiento. Pecados. Pero Él nos limpia todo pecado, les perdonado a los hijos de los hombres. ¡Qué bendición! Pero hay que confesarlos. Hay que reconocer que no somos perfectos. Amén. Eso es una doctrina. La doctrina del Espíritu Santo. ¿Sí sabe que la doctrina del Espíritu Santo es poderosa? Él nos dejó a alguien para que sea nuestro ayudador, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestro guía, el Espíritu Santo. Hermano, es el poder de Dios sobre nosotros, en nosotros. En Hechos 1:8, también Jesús le dijo a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando sobre vosotros venga el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Asegúrate que el Espíritu Santo está sobre ti, y no solamente sobre ti, está en ti, y que tú lo dejas actuar. Amén. El Espíritu Santo es algo especial para nosotros. En Juan 16, 7 y 8 le dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, decía Cristo, Jesús. Porque si no me fuere, no vendrá el Consolador a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, lo primero que va a hacer es convencernos. ¿Tú estás convencido de que necesitas de Cristo, de Jesús, de la obra salvadora de Cristo? El Espíritu Santo es el que nos convence de eso, de pecado, de justicia y de juicio. Cada uno de nosotros, iglesia, tenemos que estar convencidos y perseverar en la doctrina del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto? O mejor, ¿hoy viniste con el Espíritu Santo como guía? ¿Está el Espíritu Santo haciéndote entender y transformando tu manera de vivir? Él dice que nos convence de pecado. ¿Cuántos pecados todavía no estás convencido de que son pecados? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no trabaja en ti.
Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti y lo verás que Él te va a mostrar esas pequeñas horas que están dañando tu vida espiritual. De justicia, ¿cuántas cosas injustas hacemos en la vida? El Espíritu Santo está para eso, para mostrarnos todo lo que debemos hacer correctamente. Y juicio. El juicio es lo que yo pienso y lo que yo creo y lo que yo... Él me convence no de lo que yo debo pensar. Él me enseña a pensar como Cristo quiere que yo piense, como Dios quiere que yo piense. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, si yo sé que esto es simplemente un repaso de lo que es la doctrina de los apóstoles, pero es importante entender que nosotros tenemos que perseverar en cada una de estas partes de la doctrina que Jesús les enseñó a sus discípulos. La doctrina del nuevo nacimiento. Si sabes que cuando tú no has recibido a Cristo eres una vieja criatura, pero cuando tú recibes en fe a Cristo y recibes al Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, tú naces a una nueva vida. En Juan 3, cuando Nicodemo, un sabio de las cosas de la ley, fue a Jesús, él le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Cuántos estamos viendo el reino de Dios? ¿Y cuántos todavía seguimos viendo el reino del mundo? ¿Cómo nos gobierna el mundo? El reino de Dios es diferente, hermano. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a distinguir el reino de Dios en nuestras vidas. Lo que yo estoy haciendo a diario, en mi diario vivir, ¿manifiesta el reino de Dios en mí? ¿Vivo dentro del reino de Dios o vivo más en el reino del mundo? Es eso lo que queremos, que la iglesia completa se viva pensando en eso. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No, es que muchos vivimos como Nicodemo, cuestionándonos, pensando que eso es ilógico. Deja que el Espíritu sea el que guíe y haga cambios profundos en tu vida. Hay cosas que no has podido cambiar, no porque Dios no quiera cambiarlas en ti, sino porque tú tienes bloqueado al Espíritu Santo en ti. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Piensa qué cosas necesitas cambiar y le has pedido a Dios y dile: Señor, a partir de hoy dejo que el Espíritu sea el que guíe mí. Que Él me convenza del pecado cada vez que yo voy a hacer algo, que sabe que Él me hable y que yo sea sensible y que tenga prendido la llama del Espíritu en mí para ser sensible a que Él me diga: esto no lo hagas, o esto hazlo porque es lo correcto, y poder hacerlo y poder poner el stop antes de que cometa el acto que no debo cometer, antes de hacerlo, antes de pensar lo que no debo pensar, antes de decidir lo que no debo decidir. Esa es la obra del Espíritu Santo, hermano. Y ese es el nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo: Nicodemo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y muchos vivimos en la carne, hermano. Solamente en la carne. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Tú eres más carne o más espíritu? La pregunta. ¿Qué tanto de espíritu tienes tú? ¿Y qué tanto de carne vives tú? Hermano, la iglesia tiene que ser consciente que hay que perseverar. Esto es doctrina, esto es lo que necesitamos
entender y hacer para vivir una vida que agrade a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. La doctrina del amor. Difícil, hermano. Créame que es difícil, pero hay que trabajar por eso. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros. Pero subraye esa parte, como yo os he amado. Es con el amor de Jesús, es con el amor que Él nos ama, que tenemos que aprender a amar a los demás. Créame que yo creo que si toda la iglesia usáramos este nuevo mandamiento que Jesús nos dio, no estaríamos así, hermano. Piense cuántas personas hoy aquí tú no sientes darle un abrazo, ni siquiera saludarlo. Pero Dios quiere es que todos nos amemos. Eso es, que os améis como iglesia, que nos amemos los unos a los otros, que sintamos que realmente yo voy a la familia que Dios me dio. Eso es la congregación, una familia cubierta por la sangre de Cristo, por el amor de Cristo que nos amó de tal forma, dice la Biblia, que entregó su vida y Dios entregó a su Hijo por nosotros, hermano. Imagínese ese amor. ¿Cuántos ya conocen ese amor? Yo los invito a que lo conozcan. Que todos los días dígale, Señor, yo quiero sentir ese amor que tú tienes para mí. Con el amor que tú me amas, hazme sentirlo para yo poder darlo a otros, Señor. Créame que siempre, varias veces lo he dicho, yo aprendí a recibir el amor de Dios y cada vez que yo me siento seco, hoy busco, le digo, Señor, yo quiero recibir un abrazo tuyo, un toque tuyo. Y el Señor simplemente siento sus brazos de amor. Me reconforta, me fortalece, me quita todo tristeza, todo dolor. Me quita mis pensamientos que no son. Hermano, es el amor del verdadero Padre. Ojalá todos los días en tu tiempo de oración, que ahorita vamos a hablar, lo primero que le pidas es, Señor, déjame sentir tu amor. Porque cuando tú sientes el amor de Dios, sabes que la presencia de Dios ya está ahí contigo. Amén. Entonces, simplemente pídele el amor a Dios. Y vas a entender que ese amor te inunda y te fortalece poderosamente. Amén. Hermano, uno que es bien pesado, pero que uno ve que en las iglesias sí que marca. Él nos mandó a no juzgar. En el Sermón del Monte, léanse toda la doctrina, parte de la doctrina de Jesucristo, de Jesús, está en el Sermón del Monte. Pero Él nos mandó en Mateo 7, no juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Cuántos de nosotros vivimos más juzgando? Mirándole la paja en el ojo del hermano, juzgando el pecado de mi hermano. A mí me impacta lo que Jesús hacía. Le llevaron a una mujer adúltera y no la miró. Se quedó escribiendo y dijo, si ustedes creen que hay que apedrearla, comiencen a lanzar las piedras. Pero si estás limpio de pecado.
Porque ustedes conocen bien la doctrina de Moisés. Ahora practíquenla. Si es que están libres de pecado. Y después le volteó y le dijo, y mujer, ¿dónde están esas que te estaban condenando? Porque yo no te estoy condenando, ni yo te condeno. ¿Sabe que Dios no es un Dios que condena? El que condena es el enemigo, el diablo. Y si nosotros vivimos condenando, no somos de Dios, hermano. Créame, eso me lo decía el Señor. Eso me lo enseñó el Señor hace mucho tiempo. Nosotros tenemos es que amar al pecador, aborrecer el pecado, eso sí, pero amar al pecador. Decirle, venga, yo te quiero ayudar, hermano. Si usted sabe algo de una falta de alguien, en vez de estarlo hablando y juzgándolo, llámelo. Yo te quiero ayudar, hermano. Yo te quiero ayudar. Él le dijo, hermano, nosotros casi todos nos sabemos. ¿Quién se sabe Juan 3:16? Levante la mano. Que Dios amó al mundo. Pero ¿cuántos se saben Juan 3:17? Porque no envió a qué? Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Subrayelo, hermano. Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo. ¿Nosotros por qué condenamos? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces todos nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a quitar ese argumento de condenación, porque todos lo tenemos, hermano. Entonces ese argumento tenemos, ese es perseverar en esa doctrina. Eso es parte de un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Dice el segundo aspecto, que perseveran no solamente en la doctrina de los apóstoles, sino en la comunión unos con otros. O sea, compartían. Había compañerismo. Común unión. Estaban compartiendo lo que había en ese momento entre todos, ¿no? Y en Juan 17:21, Jesús, que fue una oración poderosa, habla de Jesús cuando Jesús ora por sus discípulos antes de morir. El versículo 21 dice, estaba orando para que todos sean uno. Dentro de eso estamos metidos nosotros. Para que todos sean, ¿qué? Uno. ¿Cuánto se siente uno usted con su hermano que tiene al lado, a la espalda, al lado? Todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así también que ellos sean uno en nosotros. Si tú tienes a Cristo, pero no tienes a tu hermano, no estás colaborando en la unidad de la iglesia. Amén. Entonces tenemos que estar todos unidos, hermano, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, la comunión del creyente es la iglesia. Es la iglesia. La comunión del creyente es la iglesia. Hermano, ojalá todos cuando entremos estemos unidos todos. Que yo pueda ir a saludar a todas las personas y pueda hasta conocerlo y hacerme parte de su vida. Es eso la iglesia, hermano. Hacernos parte de la vida de los otros. Compartir la alegría, como hablábamos al comienzo, de la alegría de la noticia del nieto de los pastores, pero también la tristeza y el dolor de que alguien está sufriendo en la iglesia. Es parte de la iglesia, es parte de lo que Jesús quiso enseñarnos. Entonces ellos perseveraban en esa comunión. Hermano,
al hacer esa comunión, activamos la comunión del Padre y el Hijo con nosotros. Amén. Entonces créame que, hermano, yo estoy seguro que el día que pase esto en la iglesia, hermano, ¿usted se imagina cómo será la adoración y la alabanza ese día? Todos unidos, adorando y exaltando al Señor, mirándonos a los ojos, abrazándonos y diciendo, te amo, hermano, y estamos compartiendo algo que yo siento y que sé que tú también lo sientes. Eso es la iglesia del Señor, hermano. Yo le digo una cosa, nosotros nacimos en una iglesia parecida a la de Hechos 2, de más de 3,000. Nosotros teníamos servicios en un coliseo que nos reuníamos 27,000 personas cada 2 horas. Pero nos hacían sentir esa comunión. Iba saliendo el uno y se encontraba, mire, hermano, y no teníamos casi tiempo de saludarnos porque tocaba salir rápido para que entraran los otros. Pero era una unión. Uno va a la iglesia esa. Yo voy llegando, cada vez que viajo a Colombia, trato de ir a la iglesia. Y voy llegando y cuando yo voy en la esquina ya siento la unción. Comienzo a llorar, si el Señor, estoy en mi casa. Esta es la casa donde tú me hiciste nacer. Porque siento el amor tuyo en esta iglesia. Ojalá que cada uno de nosotros podamos irradiar el amor de Dios a otros. Y verá que esta iglesia no vuelve a ser lo que es. En el nombre de Cristo te lo digo. Todos tenemos esa responsabilidad de amarnos, de compartir unánimes. Amén. La otra cosa, que perseverara en el partimiento del pan. Algo que me encantaba de Jesús es que Él compartía todo. Un día le dijo a sus discípulos, oiga, ¿y cómo hacemos para darle de comer a toda esta gente? Pero Él ya sabía, dice la Biblia que Él ya sabía lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Sabe que nosotros también, cuando dejamos que Dios nos guíe, el Espíritu nos va a guiar a saber qué tenemos que hacer para poder compartir entre todos. Muchos no compartimos porque creemos que no podemos. Como todos los discípulos le dijeron, pero Señor, si solamente hay 5 panes y 2 peces, y aquí mire la cantidad que hay. Y le dijo, ay, tráemelos. No mire lo que no tiene, mire lo que tienes. Comparta. Comparta. Es la iglesia, eso es la iglesia del Señor. La iglesia no es estar sentado acá. La iglesia es perseverar en la doctrina, hermano. Amén. ¿Están entendiendo? Y dice, hermano, y nos dejó una enseñanza muy poderosa en la última cena. Él cogió el pan, dio gracias. ¿Cuántos cuando vamos a comer le damos gracias a Dios? Eso es perseverar en lo que Dios nos enseña que tenemos que practicar. Lo partió y lo repartió entre sus discípulos. Les dijo, lo que tú vas a comer es mi cuerpo. Que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Cuántos? Cada vez que tienes un pedazo de pan, se acuerda que eso representa también algo que Cristo hizo. Santifíquelo, ore. Dile, Señor, estoy haciendo memoria de ti. Y voy a compartir, y ayúdame a que yo pueda compartir parte de lo que tú me das con otros. La bendición que tú me das con otros, el alimento que tú me das con otros que hoy no tienen. Amén. Eso es la iglesia, hermano. Y por último, perseveraban en las oraciones.
Algunos ni oramos. No quiero que levanten las manos, pero ¿cuántos se acordaron hoy de orar antes de salir de su casa? ¿Cuántos se acuerdan a diario de orar al Señor? Hay que perseverar. Hay que hacerlo una costumbre, hermano, porque a algunos se nos olvida, porque no perseveramos en eso. Y ellos querían, hermano, a mí me impacta que los discípulos, un día viendo a Jesús orar, en Lucas 11:1 le dijeron, dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Sabe qué? Ahí no dice en un lugar específico. Él a donde llegaba, buscaba donde tener una comunión con el Padre. Un tiempo de oración. Y lo vieron que estaba en oración. Y dice, y cuando terminó, o sea que él mostraba cuándo tenía ese tiempo de comunión. Y los discípulos sabían que era un tiempo que era sagrado para no interrumpirlo. ¿Sí o no? Porque dice que tuvieron que esperar ¿a qué? A que terminara. ¿Sabe que el tiempo de oración es sagrado? Esas oraciones tibias que... No, hay que... Oye, hermano. Me asustaron. Bueno, es el Espíritu Santo, hermano. Gloria a Dios. Estamos en la oración y el Espíritu Santo está aquí alegre. Y dice que perseveraban en la oración. Y le dijeron, estaba Jesús orando, y los discípulos se daban cuenta cada vez que él oraba, porque tenía una actitud diferente. Y tuvieron que aprender a aún esperar y respetar ese tiempo. Y cuando terminó, dice que uno de sus discípulos se acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a Jesús que me enseñe a orar bien? A orar bien, no a orar como yo oro, sino sentir que la presencia de Dios está conmigo. Eso es orar. Activar la presencia de Dios, saber que en ese momento yo estoy con el Padre. Que el Espíritu Santo me está empoderando y me está llenando de sí. Y también cuando me reúno con mis hermanos, también podemos orar. Y sabemos que Dios está ahí. Y poder decir, Señor, gracias porque estamos en la comunión. Y estamos perseverando en lo que tú nos enseñaste a hacer. Eso es la iglesia del Señor. Amén. Me queda un cuarto de hora, voy a apurarlo si no. Hermano, y si si seguimos en Hechos 2, dice la vida, dice ahí de los primeros, quítele eso, dígale, esa es la vida de los cristianos, hermano. La vida de los cristianos, aquí nos está hablando de cómo es la vida de los que queremos ser verdaderamente cristianos. Sobrevino temor a todas las personas, versículo 43, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles, por los que creen, por los discípulos. Hermano, esta iglesia tiene una visión de hacer discípulos. Y esas maravillas son para ti también. Y esas señales son para que tú las hagas. ¿En dónde? En tu casa, en tu trabajo, a donde quiera que vayas. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes temor de Dios y sabes que tú andas con Dios para honrarlo. Amén. Y dice, y todos los que habían creído estaban ¿cómo? Estaban juntos. ¿Qué tan juntos estamos nosotros como iglesia, hermano? Escasamente de vez en cuando nos vemos los domingos si tengo tiempo. ¿Tú eres parte de la iglesia del Señor?
¿Tú eres de esta iglesia? Te invito a que vengas, a que estemos juntos, todo el tiempo que podamos. Y tenían en común todas las cosas, común unión. ¿Sabe que algo que me impacta de la vida de Jesús es que él, todo lo que tenía no era de él, todo lo compartía con los demás? Y sus discípulos compartían. Estaba mal el reloj, Entonces me va a tocar para la próxima. Pero bueno, dice, partían y dice, perseveraban unánimes y vendían las propiedades. No vayan a hacer eso, no les voy a pedir eso. Pero decían, repartían según las necesidades de cada uno. ¿Usted cree que usted puede ayudar a cubrir alguna necesidad de alguien que tiene en la iglesia? Lo primero que necesita es un corazón dispuesto, hermano. Corazón dispuesto. Yo soy parte de esta iglesia, voy a ver en qué puedo ayudar para que otros no tengan necesidad. Amén. Y dice, y perseveraban unánimes cada día. No cada 8 días. Era todos los días que perseveraban. ¿Cuántas veces llamas tú a un hermano de la iglesia? Eso es perseverar. Hoy tenemos el teléfono, en esa época no tenían, hermano. Eso es perseverar. Estar pendientes los unos de los otros. En el templo, todavía no tenemos, pero sí tenemos una oficina, allá podemos llegar, hermano. Allá, ¿sabe qué? Yo trabajo allá. Hay días que nos llega escasamente, menos mal que hay moscas y todo eso, porque si no, porque no llega a nadie. Y de pronto uno dice, bueno, no. Preciso llegan cuando uno no está. Entonces, ¿sabe qué? Es que tenemos que estar unidos. ¿Usted sabe el teléfono de la iglesia? ¿Sabe mi teléfono? ¿Sabe el teléfono del pastor? Téngalo. Cuando necesite, llámenos. Llame a sus líderes. Eso es perseverar unidos. Tengo esta necesidad, venga. ¿No? Y dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántas veces tú invitas a un hermano de la iglesia que venga y comparte contigo? Es parte del trabajo que tenemos que hacer. Alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, cuando nosotros trabajamos unidos, el Señor se va a preocupar de añadirnos y vamos a ver multitudes aquí. Voy a darles un versículo que me lo sé, sino Isaías 55:5. Ábralo, hermano, si lo tienen ahí. Isaías 55:5. Alguien que lo lea rápido, el que lo tenga ahí. No he dicho, pero tengo que tener llamada. Dice la Biblia, he aquí, llamarás a gente que no conocías. Esta es una palabra para ti, iglesia. Tú tienes que comenzar a llamar gente y pedirle a Dios que te muestre gente que no conoces para llamar. Pero dice, y gentes, tú llamas gente. El Señor te va a añadir gentes, muchas, que no conocían, correrán a ti, vendrán a ti, llegarán aquí, llegarán a la iglesia. Las multitudes van a llegar, hermano, cuando perseveramos unidos, trabajando en la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen me comprometo a perseverar, a trabajar para el Señor? Es eso, hermano. La iglesia está viva, pero está que muere. La pandemia nos dejó secos y así estamos cada uno de nosotros. Y el Señor me dice, activa la iglesia, porque
Hoy estoy como estaba Jesús un día que le dijo a sus discípulos: mirad los campos para la siembra. Ya están listos. Rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. ¿Cuántos creen que son obreros de la mies del Señor? Uy, 3 nomás. ¿Cuántos creen que son los obreros de la mies? Mejoró, pero yo sé que el Señor está mirando tu corazón. ¿Cuántos creen que somos los obreros de la mies? Gloria a Dios, hermano. Yo los invito, hermano, que nosotros todos nos pongamos en el trabajo de activar las cosas de Dios en nuestra vida para que otros lleguen a nosotros. Amén.